Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 172, bolsas en máximos históricos. Vamos a estar viendo todo lo que nos dejó una nueva semana en Wall Street, todo lo que nos deja el mercado internacional y análisis de acciones, Bitcoin, qué está pasando con la parte de las cripto y muchos drivers también de lo que nos fue dejando una nueva semana en los mercados. Gracias por estar ahí del otro lado, como siempre, a todos y cada una que, se va sumando a esta gran comunidad que tenemos ya desde mediados o principios del año 2020. Bueno, gracias por estar fielmente semana a semana conmigo y del otro lado. Yo soy Idóneo Mercado de Capitales, inversor individual, agente productor, y en este canal intentamos dar nuestra visión, ver qué es lo que estuvo pasando y intentar preparar la semana para estar lo mejor preparados con lo que se puede llegar a venir al mercado, sobre todo haciendo análisis. Así que muchas gracias por estar, como digo, ahí del otro lado siempre. También a los nuevos, sumarse al grupo de Telegram que vamos compartiendo el día a día, ahí sí, de todo lo que va pasando en cada sesión bursátil, ¿sí? Apertura, media sesión y cierre, vamos también compartiendo con todos ustedes. Es totalmente gratuito, nos buscan en nuestro canal de Telegram, Kevin Vogel Inversiones Inteligentes. Ahí ya directamente entran y vamos compartiendo en el día a día entre esta gran comunidad y las vías para colaborar con el canal, como siempre. Bueno, la primera particularmente, dejar like. Ahora, antes de que arranque el video, pausa, 2 segunditos, dejar like, y nos van ayudando así para intentar llegar cada vez a más inversores, a más gente que se pueda estar sumando a este gran mundo bursátil que nosotros intentamos con pasión semana a semana ir compartiendo con ustedes y, ir dando nuestra visión con una semana, la verdad, cargado de datos, cargado también de lo que tiene que ver con índices muy, pero muy fuertes, sobre todo el S&P 500, que ahora vamos a ver en dónde estamos. Estamos realmente en un momento muy interesante del mercado, pero en el cual hay que empezar a abrir los ojos porque estamos bastante lejos de soportes importantes, pero con un mercado fuertísimo. Me refiero a que vamos a estar analizando no únicamente los drivers de lo que nos fue dejando una nueva semana en el mercado, sino índices, el S&P 500 sobre todo y el Nasdaq, que vienen ahí aguantando bastante bien el mercado. Un índice que también nos va dando una pista de lo que están haciendo las pequeñas y medianas empresas y ¿se va a activar? ¿No se va a activar algún tipo de señal interesante? Bueno, vamos a estar viendo también el Russell 2000, algún índice de Alemania como el DAX, Commodities Crypto, y vamos a estar analizando técnicamente todos esos activos que ven en pantalla, ¿sí? Entre ellos Meta, JP Morgan, McDonald's, entre otros. Así que a quedarse hasta el final. Todo lo que tiene que ver con cómo nos va yendo en esta semana. Estamos casi a cierre de día jueves haciendo este video que ustedes lo van a estar viendo el día domingo, pero casi con una semana completita. Fíjense, bastante mixto. Lo peor fue esta semana, o un poco lo peor, veremos cómo cerramos a día viernes, pero la tecnología un poquito mermando esas subidas que veníamos teniendo las semanas pasadas, con Microsoft, por ejemplo, y el sector financiero, atención, con Visa y Mastercard haciéndolo flojo esta semana. No así quizá ya el sector, bancario también un poco más de neutro a positivo, con bancos Citibank, ¿sí? Wells Fargo y Citi. Bank of America, perdón, Citibank y Wells Fargo haciéndolo dentro de todo no tan mal. El sector financiero un poquito más complicado, y lo que tiene que ver con, ojo, sector de cuidados de salud que venía bastante flojo las semanas pasadas. Parecería que hay una pequeña rotación hasta estos sectores un poquito más defensivos, puede ser. Sector real estate y sector también de productos de mejora para el hogar con Home Depot y Lowe's haciéndolo espectacular, si al menos lo que tiene que ver hasta cierre de día jueves. AMD, Intel, algo también del sector semiconductores, poquito. El resto, sí, es verdad, Netflix cayendo, Starbucks también con un comportamiento bastante flojo, y en su mayoría, como digo, el sector tecnológico un poco más débil, pero tampoco tan bajista. Fíjense, estamos en al menos veremos qué pasa a cierre de día viernes, si se profundizan las caídas o no, pero parecería que la semana al menos va a terminar de esta manera, con el sector real estate, utilities y cuidados de salud a la cabeza. Un poco más flojo en el sector energético, y flojo pero positivo sector de servicios de comunicación y tecnología. No todo cayó en la tecnología. Fíjense que, tal cual habíamos visto, Apple sí se mantuvo bastante bien, con un 2,77% al alza, al menos por el momento. Vamos a ver cómo cerramos mañana. Y esto es un poco lo que tenemos, o lo que teníamos hacia la semana pasada y a esta semana, cerrando ya con algunos drivers interesantes que tengo para compartirles. Esto, por ejemplo, las tecnológicas impulsando mercado en la primera semana de julio. Los 3 principales índices fuertes, sobre todo el S&P y el Nasdaq, experimentando variaciones positivas en la semana pasada. Y esta semana un poquito más débil, pero todavía manteniéndose ahí cerquita de máximos. Estacionalidad de julio y
El flujo hacia los papeles de sector tecnológico como Nvidia, Microsoft, Google se mantiene bastante bien. Y datos de empleo muy interesantes que tuvimos la semana pasada, ¿sí? Que al menos nos iba indicando, nos iba dando una pauta de lo que podía llegar a pasar esta semana, que ahora vamos a ver unos datos que tuvimos, inclusive el día de hoy, a día jueves, donde la economía de Estados Unidos continúa con un crecimiento moderado de empleo, superando las expectativas del mercado, aunque la tasa de desempleo mostrando un aumento. Acá tenemos también un dato interesante que nos trae el mercado el día de la fecha, y el informe de Departamento de Trabajo también, nóminas no agrícolas, incrementándose a 206.000 puestos durante este mes, 35% de empleos gubernamentales, superando la previsión de los analistas, datos de IPC, datos de inflación, que hoy tuvimos también ayudando al mercado, ahora vamos a ver por qué, y indicadores económicos de Estados Unidos mostrando desaceleración en el mercado. ¿Qué implica esto? Bueno, tenemos una desaceleración de crecimiento de precios, aumento de solicitud de desempleo y sobre todo drivers o datos que parecería que el mercado no es que no lo van a ayudar, pero la inflación se esperaba un poquito más alta, cosa que al menos vamos a ver cómo va impactando en el mercado por el momento, pega positivo por lo que podría llegar o no a ser la Fed. Ingresos semanales reales también aumentando en junio, ligeramente, de lo que tuvimos con el mes anterior con 0,4%, y el IPC 0,1 en junio, debajo del 0,2. Esa era la expectativa que teníamos, y anualizado, aumentando un 3%, ligeramente del 3,1, por debajo del 3,3 del mes anterior. Fíjense, datos de inflación positivo, ¿sí? Aunque solicitudes iniciales de desempleo de 222.000, por arriba de las expectativas de los 236.000, aumentando, ¿sí? Acá también un dato de color interesante, hay que ver si en algún momento se disparan las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Por el momento no parece, pero estaban un poquito por arriba de las expectativas del mercado. Todos datos que ahora vamos a ver cómo impactan la Fed. Más allá de esto que también traigo para compartirles en forma un poquito más salteada, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Está subiendo solamente las acciones de gran capitalización, las de pequeña capitalización? Bueno, ¿cómo estamos en ese aspecto? Bueno, las acciones de pequeña capitalización cayeron un 2% en el año, mientras que las megacaps, las de mega capitalización, subieron un 17%, ¿sí? Mercado sostenido por las grandes, aunque sí es verdad que no cae todo, es decir, generalmente las acciones de menor capitalización, haciéndolo un poquito más flojo, un poco más laterales, pero tampoco teniendo una caída. Obviamente hay que ser selectivo y ver de qué activo estamos hablando, pero en general las de mediana y pequeña capitalización, haciéndolo un poco más flojos, y como podemos ver, según esta gran filmina de Charlie Vilerio de Creative Planning, donde nos muestra ya el mayor desempeño superior de las grandes compañías sobre las pequeñas compañías desde, no 1, 2 o 3 años, 1998. Así que interesante también la filmina que les traigo, en donde, claro, las small caps suelen ser bastante volátiles, suelen tener rendimientos muy buenos, pero no siempre, fíjense que, y no en todos, no todas las small caps, pero en este momento fíjense cómo estamos ya bastante divididos en cuanto a que suben las mega caps y las small caps costándole muchísimo, ¿sí? Veremos cuándo se produce el repunte y cuándo van a la par, porque generalmente fíjense que suelen ir bastante a la par, se produce esta divergencia entre small caps y mega caps, ¿sí? Al menos en este momento en el mercado. Y esto también de la relación entre las grandes empresas y las pequeñas empresas la tenemos en un nivel más alto desde octubre del año 1999. Esto es importante en cuanto a la valoración, me da la sensación. Ya estamos en un momento de valoración quizá bastante importante. Vamos a ver qué es lo que va pasando en este ratio también de valoración que tenemos entre las grandes y las pequeñas, porque ya llegamos, es verdad, repito, desde mi punto de vista no estamos en un momento similar al de las crisis.com por un montón de factores, pero a nivel valoración, a prestar atención con esto, porque es verdad, ya en algunos ratios nos va mostrando un poco esta posible sobrevaloración. No hablo de burbuja, no me gusta hablar de burbuja, pero sí quizá una valoración un poquito más exigente, en el cual le va a exigir a las empresas que sigan presentando buenos resultados, que tengan beneficios y que sigan creciendo a un ritmo fuerte como el que vienen teniendo y que lo sostengan, sobre todo. Así que puntualmente compartimos esto. Y ahora sí volvemos un poquito a lo de la Fed, a estos datos para poner un poquito el foco en esto. ¿Por qué aumenta la probabilidad de recorte de tasas? ¿Sí? Y los datos claves, bueno,
Aumento de desempleo, acá tenemos todos, ¿sí? El aumento de desempleo a un 4,1%, el más alto desde noviembre del 2021. Desaceleración, ¿sí? Del crecimiento del empleo a un 1,7% interanual, el más bajo desde marzo del año 2021. Desaceleración de crecimiento salarial, 3,9% interanual, el más bajo desde mayo del 2021. E inflación en descenso. Este fue el dato que también tuvimos ahora. Sí, tuvimos el PCE básico del 2,6% en positivo interanual, el más bajo desde 2021. Esto también gracias, cortesía de Charlie Vilelio de Creative Planning, donde todos los datos ayudan a que, que la Fed, ahora la probabilidad de que la Fed esté descontando un recorte de tasas es de un 78%, con un dato actualizado a hoy, al día de la fecha, día jueves, en donde sube esa probabilidad. Ahora vamos a ver por qué, pero lo teníamos casi en un 64% hace una semana y 50% hace un mes. ¿Sí? La noticia de hoy es que el mercado al menos proyecta que este 2024 habrá 2 recortes de tipo de interés por parte de la Fed, al 90% de la probabilidad subiendo de ese 78%. Veremos qué es lo que pasa. Quizá con un poquito menos de perspectiva se suma el 25% que cree que hay que haber 3 recortes de tipo de tasas de interés por parte de la Fed. Vamos a ver qué política se va asumiendo, pero con estos datos ya un poco se nos va aclarando bien el panorama, sobre todo por estos datos de inflación que tuvimos el día de hoy. Y esto, sobre todo, IPC de junio, excelente, sí, mejora la inflación de la vivienda, que es profundamente alentadora para el mercado. A medida que la inflación cae, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dejar la tasa de interés de la Fed estable implica que la Fed está endureciendo su política monetaria. La razón para ajustar esa política sería si la economía se está sobrecalentando, que bueno, vamos a ver que, o al menos no parecería, según los analistas, el comienzo tampoco de una recesión. Así que muy interesante todos estos datos para ir entendiendo un poquito el target y lo que va a intentar hacer la Fed, que ahora parece sí estar todo bastante en línea. Y otro driver, yo creo que el más importante, porque arrancamos ahora esta semana o la semana que viene con resultados empresariales. Vamos a estar viendo la semana que viene seguramente cambiando. Vamos a empezar a hacer estos análisis seguramente los días jueves o viernes. Lo vamos a publicar el día domingo, pero vamos a tener también resultados empresariales que empiezan esta semana. Bueno, ya arrancaron hoy con PepsiCo, con algunos otros que vamos a ver no tan importantes. Y mañana día viernes, vamos a tener datos. Día viernes, perdón, cuando ustedes estén mirando esto va a ser día domingo, pero a día viernes mañana vamos a tener los bancos, ¿sí? Donde van a estar empezando a presentar resultados empresariales. Y atención con esto, ¿sí? Porque la temporada de balances comienza esta semana, como digo, con el sector financiero, y el ritmo obviamente lo vamos a ir incrementando como cada trimestre con el paso de las semanas. El más importante, al menos estimamos o se estima, según los analistas, va a ser cuando el 23 de agosto presente Nvidia, una de las empresas que cotiza con esa gran capitalización de mercado que ya adquiere Nvidia, o al menos en el último tiempo. Cuando publica resultados empresariales vamos a ver cómo nos va con Nvidia. Y bueno, que los analistas al menos realizaron recortes menores que el promedio de las estimaciones de beneficios para las empresas del S&P 500 para el segundo trimestre. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Fíjense, al menos las previsiones parecerían ser un poquito peores que las que ya, según los analistas de lo que esperar para este resultado, de este nuevo trimestre de presentación de resultados o balances empresariales de las compañías. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Lo vamos a estar compartiendo como siempre en este canal. Y esta es nuestra semana que estamos ahora transitando. Estamos en este momento ahora, cuando hacemos el video. Hoy PepsiCo y Delta Airlines. Mañana, Wells Fargo, Citi y no mucho más. Sí, JP Morgan, si no me equivoco. Y el lunes de la semana que viene vamos a tener ya Goldman, BlackRock. Es una semana cargadita, junto con Netflix, junto con Johnson & Johnson, junto con, Netflix también dejando resultados, y American Express a cierre de día viernes. Vamos a estar viendo seguramente la gran mayoría de estos activos y sus resultados empresariales, así que a quedar sintonizado a lo que vaya ocurriendo. El día 31 de julio tenemos, por ejemplo, a Meta dejando resultados, y así sucesivamente vamos a estar viendo cómo todas las empresas nos van mostrando subidas, caídas en beneficios, ¿sí? Si los ingresos se superan, no, y sobre todo la orientación empresarial de cara a futuro, con resultados que, acuérdense, venimos con un mercado fuerte, con empresas dejando resultados muy buenos, ¿sí? Trimestre tras trimestre, que habrá que ver si es capaz de ir manteniéndolo puntualmente cada una de las empresas en concreto.
¿Y qué nos va dejando la semana de cripto? Bueno, atención, porque hemos tenido una semana de cripto bastante complicada la que pasó. Ahora parecería que se empieza a aplanar un poquito la cosa, empieza a tener Bitcoin un comportamiento un poquito más neutro, un poquito más lateral, ¿sí? Pero sin quebrar al menos por el momento soportes claves, que ahora vamos a ver dónde están, aunque sí con un pequeño deterioro a nivel técnico, sí que lo vamos a estar compartiendo en un ratito. Parecería lo contrario Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, algunas cripto que sí están manteniéndose un poquito mejor que Bitcoin, algo llamativo, vamos a ver cómo se lee esto desde el punto de vista del análisis técnico en un ratito. Y dos o tres drivers cripto antes de pasar a los gráficos. Bueno, según los datos de CoinCap, una plataforma de análisis cripto, El Salvador ocupa el segundo puesto de los países con leyes más favorables para el desarrollo del ecosistema Bitcoin, colocándose por Europa, por encima de Europa con la ley MiCA y justo debajo de Suiza. Bueno, acá estaba chicando todo lo que tienen en la pantalla, son los países de quizá una regulación al menos un poquito más favorable. Argentina en rojo, y la parte, bueno, que no es de ni América Latina ni de Europa, bueno, un poquito más complicado también en esta zona, pero así todo veremos cómo va avanzando esto. Esto en la parte regulatoria es algo que todavía evidentemente está en vías de desarrollo, todavía no tenemos algo bien concreto, pero interesante cómo se va adoptando, al menos qué posición van tomando los países respecto de la regulación cripto, que le iremos compartiendo también, como siempre, por acá. Y la semana pasada que teníamos con Bitcoin, esto un poquito para traer dos caras de la misma moneda entre la semana pasada y lo que estuvo pasando esta semana. Cayendo Bitcoin la semana pasada por debajo de los $55.000, nivel más bajo desde febrero, atención con esto, y según Sentiment, ¿sí? Esta fuente, los mercados están cayendo y las redes nos muestran niveles de, bueno, este miedo que existe en cuanto a lo que busca la gente, ¿sí? Que es un buen catalizador para entender a ver qué es lo que están buscando los inversores o los posibles inversores. En las últimas 24 horas tuvimos más menciones en los buscadores de vender que de comprar, es decir, un poquito más tirando a esto, que les voy a compartir en pantalla, niveles de miedo según el indicador de miedo y codicia de cripto, el alternative.me, que lo solemos compartir, este índice de miedo y codicia, alcanzando niveles mínimos de mercado bajista, ¿sí? Y entendiendo esto que nos trae Glassnode, de que volvimos a un momento de sentimiento en donde luego de eso se suele tener repuntes en el precio. Veremos si es así el caso o si volvemos un poquito más a lecturas un poquito más extremas de pánico de mercado. No lo tenemos por ahora, sí de miedo, pero siempre al menos lo que tenemos que tener en cuenta es esta gran frase de comprar con el miedo y vender en la euforia, vender en la codicia, nunca al revés. Así que también dejamos esto para entender un poco el momento del mercado cripto. No digo extremadamente bajista, porque es real que no estamos cayendo sobre soportes tan importantes que ahora vamos a ver a nivel técnico, pero en cuanto a sentimientos sí, ya empezamos a ver un poquito más de desánimo, un poquito más de miedo, ¿sí? No digo de pánico, sí un poquito más de miedo, pero entender un poquito de la parte del sentimiento del mercado es importante para ver después que en los peores momentos, cuando nadie quiere los activos, sobre todo también en el mundo cripto, bueno, ahí meternos un poquito nosotros a estar viendo qué es lo que va ocurriendo. Y dicho esto, vamos a los gráficos, vamos a ver lo que estuvo pasando primero con, bueno, el principal índice a nivel mundial, que es el S&P 500, que claro, lo tenemos en máximos de toda su historia, marcando ayer día miércoles, día jueves, es verdad, que tuvimos el día de la fecha, una pequeña corrección, pero bueno, lejos de soportes que hoy pasa por los 5.500, un pequeño gap alcista en los 5.372 y también sobre todo lo que tiene que ver con los 5.209 puntos para el S&P 500, que fíjense, ahí de los 5.051, en donde pasa la media, lejísimos, un espacio aproximado, que ahora, a ver, denme un segundito, justo habíamos recibido un llamado, denme un segundo. Ahí reanudamos, perdón, ahí seguimos. Pero bueno, decíamos que estamos bastante lejos, ¿sí? De soportes claves que pasa por los mínimos crecientes y también por este espacio que tenemos solamente hacia la media de un aproximadamente 10,46% de corrección, solamente de corrección. Así que a estar atentos con esta cuestión del timing, con esta cuestión de que vendría muy bien una corrección a nivel técnico, sobre todo para ir purgando algunos indicadores que, como pueden apreciar, están todos en niveles de sobrecompra, intentando así salir el RSI de niveles de sobrecompra, el estocástico dando venta en sobrecompra, ¿sí? Muy lejos de niveles de sobreventa, y también lo que tiene que ver con un MACD que ni siquiera dio cruce bajista todavía, muy por arriba de cero. Así que
Pueden mantenerse los indicadores en niveles de sobrecompra bastante tiempo, sí, pero en algún momento en correcciones hay que estar viendo que no se rompan niveles de soporte clave, que siga la tendencia que por el momento viene intacta y que viene, bueno, muy bien en el S&P 500, marcando inclusive máximas toda su historia el día de ayer, el día de miércoles, y lo que tiene que ver con el Nasdaq 100, un poquito más correctivo acá sí, con una vela bastante más interesante a la baja, bueno, porque es lo que trae un poco la tecnología. Tendencia espectacular, tendencia la verdad que lo más fuerte de la bolsa en este momento es la tecnología, ¿sí? Lo sigue siendo y vamos a ver si es capaz de mantener algún soporte importante. Claro, el timing técnico acá, después de toda esta gran subida que tuvimos del Nasdaq, da para pensar también. Acá con bastante más volatilidad podríamos llegar a corregir en este posible descanso, que repito, no le vendría para nada mal al mercado corregir, tener un descanso al menos a niveles de algún soporte importante, que no es el mínimo creciente anterior, pero marcando un poquito los 4,15% de posible corrección. Es la primera zona que tenemos que ir monitoreando, y lo que tiene que ver puntualmente con la media ascendente, que hoy pasa por los 17.756 puntos, casi un 13% de corrección únicamente a niveles de la media. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Algún soporte intermedio también a niveles FIBO en el 38.2, 16.966 y los 14.483, el 61.8 para un índice que está volado, está espectacular, cerquita de máximo, no, casi en máximos, sí que marcamos el día de ayer, y bueno, con una corrección que repito, no vendría para nada mal, al menos si venimos a visitar quizá la media, algún mínimo creciente, o ese hueco alcista que también dejó cerquita de los 19.000 puntos el Nasdaq 100. Todos los principales indicadores sobrecompradísimos, sacando el RSI, que ya sale de niveles de sobrecompra, el estocástico dando venta en sobrecompra, y el MACD tampoco dando todavía venta. Así que acá en algún momento los indicadores, al momento de purgarse, repito, estar evaluando y analizando que no se pierdan niveles de soportes claves con los indicadores un poquito más purgados, para quien después de alguna corrección o algún descanso quiere posicionarse en alguno de estos índices. Y acá viene un poquito algo interesante a nivel técnico, ¿sí? Que yo creo que ya va valiendo el video o haberse quedado hasta el día de hoy, porque fíjense lo que está pasando con el índice de pequeñas y medianas empresas, con el Russell 2000, el índice de las pymes de Estados Unidos, bueno, rompiendo una directriz, ¿sí?, al alza el día de la fecha, y sobre todo con este triple suelo o rango de consolidación, con objetivo ya activado hace bastante, pero todo apuntaría a que ahora ya va a atacar algún máximo decreciente como el que tenemos en los 2.165 puntos, para ya ir a cumplir el objetivo y, bueno, quebrar ya una directriz bajista, que fíjense la quebramos el día de la fecha con una vela espectacular, una vela muy alcista que rompe directriz, y veremos si es capaz de ya empezar a respetar algún soporte importante, 1.999 puntos, y sobre todo también el mínimo que tenemos en abril de este año en los 1.913, doble soporte que no tiene que perder, y que claro, el timing técnico acá es espectacular. ¿Por qué? Porque rompe ese rango, tenemos ese objetivo alcista activado, y ahora, como si fuera poco, también nos rompe una directriz al alza. Excelente timing técnico para el Russell 2000, índice de pequeñas y medianas empresas. Todos los principales indicadores, ojo con esto, no están todos sobrecomprados. Sí, el RSI un poquito más sobreexigido, pero fíjense, el estocástico con bastante espacio, y el MACD dando compra hace poquito, tampoco fue hace mucho, ya posicionándose en terreno alcista, por arriba de cero. Así que impresionante también lo del Russell 2000, que después de parecería un letargo bastante largo, el índice de pequeñas y medianas empresas parecería volver un poco a activarse, ¿sí?, mostrarnos fortaleza con el quiebre de esa directriz. Veremos qué es lo que va pasando. Clave no perder el soporte que marcamos del mínimo anterior, ni tampoco la media de 200 sesiones. Y lo que tiene que ver con el DAX, vamos con el principal índice alemán, que acá tenemos un índice cerquita de máximos, Alemania también fuerte, pese a una corrección que tuvimos solamente para respetar mínimos crecientes y sobre todo respetar la media, ¿sí?, una tendencia muy alcista de corto, medio y largo plazo, y que también podría verse que si quebramos también esta directriz a la creciente en los 18.673 puntos,
posibilidad de seguir atacando máximos y seguir marcando máximos de toda su historia. Si supera los 18.897 puntos el DAX, así que bien también el índice alemán, soportes en la media lejísimos, 17.421 y en niveles FIBO 17.263 junto con el 61.8 como el soporte más importante, 16.254 para el principal índice alemán, con indicadores, es verdad, un poquito más sobreexigidos, el estocástico lejos de niveles de sobrecompra, el RSI en 62 y lo que tiene que ver con un MACD en compra por debajo de cero, bueno ahí por debajo de cero no, saliendo de la zona por arriba del cero ahora sí en terreno positivo, pero en compra, así que vamos a ver qué es lo que va pasando. Hay espacios y niveles de sobrecompra, pero importante que después de esta corrección rompa la directriz y siga nuevamente para intentar atacar máximos el DAX. Y nos vamos con el oro, un oro fuertísimo acá. Tuvimos también una pequeña leve corrección del oro, pero la verdad que el comportamiento del oro, al menos los últimos meses, viene siendo espectacular. Sí, tuvimos una pequeña corrección estas semanas, pero correcciones al fin y al cabo para volver otra vez a atacar máximos, cerquita ahí de niveles de los $225.88. Estamos viendo el ETF del oro, que bueno, fíjense, como pueden apreciar en pantalla, tuvimos todo este periodo lateral para después sí volver otra vez a marcar máximos de toda su historia y ahora sí lejos del soportes, otra vez intentar atacar máximos como lo estamos haciendo en el corto plazo, en donde tuvimos una corrección a niveles del soporte de mayo de este año en los 210,85 y ahí después de algún pequeño descanso rompimos una pequeña directriz y a subir, a intentar atacar nuevamente máximos y ahora sí marcan los soportes más importantes, los $210, 198,96 y la media ascendente en 201,63. Primeros soportes importantes. Por debajo tenemos sí, niveles FIBO del último tramo alcista, particularmente los 197,16 y los 179,49. Para el oro, un oro, repito, fuerte, muy alcista. Y con indicadores, algunos llegando a niveles de sobrecompra. El ERCO una purga, pero por el momento viene espectacular. Viene ahí intentando atacar máximos y veremos si sigue al menos esta historia y está en su vida libre, porque esa es la realidad del oro. Si tenemos un poquito eso, ese escenario técnico estamos analizando que también activado un hombro, cabeza, hombro invertido, que lo termina de cumplir, que ahora vamos a verlo en el gráfico, a ver si nos ayuda un poquito Investing, que está un poquito trabado, ¿sí? A ver si no vamos a tener que cargar, vamos a tener que poner pausa otra vez y cargar a ver si nos ayuda con... no, ahí estamos ahora, ¿sí? Fíjense, habíamos activado acá, interesantísimo a nivel técnico, lo que pasa con la plata, porque tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido, que cuando quedamos niveles de los 23, 24 dólares, bueno, lo activamos y lo cumplíamos a nivel técnico de manera espectacular, y ahora sí, a un pasito, no digo de máximos, porque fíjense que la plata, vamos a ponerlo en gráfico semanal, a ver si nos ayuda, y no se tilda, no, ahora sí anda perfecto. Bueno, justo cuando lo ponemos en gráfico semanal funciona excelente. Tenemos una resistencia ahí cerquita de los 33, 34 dólares, y después los 43,11 junto con los 48,34 máximos de toda su historia del 2011. O sea, fíjense que acá la plata tiene espacio para recorrer todavía para ir hacia adelante. Pero en el corto plazo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, muy interesante, ese hombro, cabeza, hombro invertido ya cumplido, y lo que no debería ocurrir, ¿sí? Lo que no debería ocurrir, como lo vamos a ver a continuación ahora, es perder soportes claves que hoy pasan por la media ascendente en los 24 dólares con 0,9 centavos, y sobre todo con niveles FIBO 24,48 y 21,27, el 61,8 del último tramo alcista, que es este, fíjense, todo este tramo alcista de este mínimo hacia el último máximo que tenemos en La Plata, que veremos a ver si es capaz de mantener esos niveles y sobre todo por algo que pasó muy interesante, un patrón de bandera, o sea que acá un patrón de continuidad que lo quebró al alza, rompió al alza y podría llegar a darnos al menos una continuidad hacia los máximos que recién vimos en gráficos semanales de 33 dólares con 35 centavos. Veremos si se va dando, ¿sí? Proyectando con el mástil el objetivo de mínima. Veremos si lo cumple y, bueno, con este objetivo alcista, lo más probable, al menos hasta que se anule el patrón, es la continuidad, sí, en la subida. Así que bien la plata, haciendo los deberes, muy similar al oro.
aunque este venía un poquito más rezagado que el oro, ahora sí, un poco a la par de lo que tiene que ver con el precio y todo lo que tiene que ver con principales indicadores, bueno, hay cerquita de niveles de sobrecompra, el estocástico cerca de niveles de sobrecompra, el RSI en 61 y un MACD en compra por arriba de cero, así que la plata también haciéndolo espectacular. Y lo que tiene que ver con el dólar, vamos a ver el índice dólar antes de pasar a Bitcoin y ya hacer el análisis técnico de las últimas empresas para ir finalizando el video del día de la fecha. Gracias por haber estado ahí del otro lado, a todos y todas como siempre, como cada semana, que ahí están también del otro lado. Sé que están del otro lado, así que gracias por ir participando en el Telegram, por ir dejando los comentarios acá abajo, por ir dando like, así que, bueno, siempre muy agradecido a todos y todas ustedes que están ahí del otro lado. Y un dólar débil, claro, con datos de inflación que ayudaron un poquito al mercado. Bueno, directriz clarísima en el índice dólar, que hoy pasa, o lo que no debería ocurrir es romper los 106 dólares con 49 centavos para que esta directriz bajista empiece a mostrar que este descanso no es un descanso para volver a tener una subida fuerte, quizá un debilitamiento en el mercado y un dólar también bastante fuerte, como el que hemos tenido en este periodo del 2021 hacia casi mediados, fines del año 2022, en donde ahí sí se aplanó bastante el dólar y empezó esta tendencia bajista que vemos en pantalla y lateral, bastante lateral ahora. Importante lo que pasó el día de la fecha, con estos datos de inflación positivos para el mercado. Bueno, fíjense que lo que ocurrió fue aguantar la zona de la media en triple oportunidad, pero sin poder quebrarla en la baja. Nos quedan soportes claves en los 102 dólares con 39 centavos, 100 dólares con 64 y sobre todo los 99 con 58, que son los mínimos de julio del año pasado para el oro, que está para el dólar, que está cerquita del nivel FIBO 61.8, que pasa hoy por los 99 exactos. Los 99 dólares son la zona importante a medio y largo plazo para que el índice dólar empieza a tener una tendencia un poquito más bajista en el largo plazo, indicadores todos sobrevendidos, así que vamos a ver qué ocurre en este aspecto, pero un dólar débil, un dólar plano, mejor dicho, por el momento, que veremos para dónde activa, volatilidad y cómo le va al mercado también en relación a lo que al comportamiento que suele tener el dólar, así que también lo traemos para compartir con ustedes. Y nos vamos con la parte cripto, ¿sí? Importante el gráfico que vamos a ver a continuación, porque a nivel técnico Bitcoin está batallando con la media de 200 y atención porque es importante lo que vamos a compartir. Técnicamente activamos un casi cuádruple techo, ¿sí? de medio plazo, en donde sí medimos un poco el objetivo desde el punto de ruptura que lo tuvimos acá. Fíjense que fue una ruptura que trajo volumen negociado incrementado, o al menos en esa sesión, pero después sí le costó, aunque atención, inclusive la vela que nos está dejando ahora no es una vela tampoco muy, al menos muy alcista, digamos, ¿no? Que nos dé que pensar que lo peor pasó, sino que fíjense, rompemos la media de 200 y la media, lejos de ser un soporte, empieza a ser una resistencia, así que atención, ya correcciones a niveles FIBO, 38.2, casi el 50%, nos quedan los 52 mil dólares, atención de quebrar los 52 mil dólares, sobre todo porque ya tendríamos el rango o el cuádruple techo activado a nivel técnico para Bitcoin, que recién lo anula si rompe máximos entre mínimos los 72.494 puntos. Por ahí pasa también una directriz bajista ahí cerquita de esos niveles. Recién ahí pasaría lo peor y ahora lo peor o a ver, el escenario que no deberíamos ver los días que vienen sería que Bitcoin se ponga realmente por debajo de la media, que la media empiece a ser un obstáculo y resistencia y perder los 52 mil dólares, que son niveles FIBO 61.8. Cerquita nos queda también los mínimos de febrero de este año, que si quebramos esa zona, bueno, podríamos ver caídas adicionales, caídas con volatilidad, como suele traernos o tener acostumbrado Bitcoin. Así que a prestar atención, ¿qué va pasando con la media? Por ahora parece que se agarra la media, pero le está costando quebrarla y parecería una resistencia en el corto plazo. A estar muy atentos con lo que pasa con esa zona y sobre todo con un máximo decreciente que hoy pasa por los 63.916 dólares y también por los 67.148, que son dobles niveles que tenemos que romper o quebrar en el precio para que empiece a mejorar Bitcoin, ya con la media como soporte dinámico en ese aspecto. Veremos a ir siguiéndolo bien de cerca lo que vaya pasando con la evolución de Bitcoin, que lo más probable es que todas las otras cripto sigan lo que vaya haciendo Bitcoin, aunque vamos a ver, por ejemplo, el pequeño desmarque que tuvo Ethereum, ahora vamos a ver por qué, y vamos a ver cómo cerramos ahora, pero los indicadores de Bitcoin también están por el suelo. Esto es algo positivo, sí,
en caso de que haya algún rebote y quebremos la media, sobre todo el estocástico que dio compra y tiene mucho espacio hacia niveles de sobrecompra, el RSI saliendo de sobreventa y lo que tiene que ver también con un MACD que querría dar cruce alcista, todavía no lo dio, veremos si lo termina de confirmar y quizá con ese rebote nos animamos nuevamente a ponernos por arriba de la media. Atención quien está afuera, porque también es interesante si mantenemos estos soportes para poder gestionar un poquito mejor el riesgo, pese a toda la subida que ya venimos teniendo descomunal de Bitcoin, de largo plazo y también de corto y medio plazo, en donde venimos laterales bajistas, pero con una subida brutal, con un activo medio en dólares que viene subiendo una barbaridad. Así que a no perdernos, ¿sí? El bosque por ver el árbol, ¿sí? Así que veremos a ver qué es lo que va pasando con niveles FIBO de este último tramo alcista. Y nos vamos con Ethereum, nos vamos con Ether que acá fíjense lo que tiene que ver con su gráfico. Decíamos que estaba un poquito mejor, bueno, sin contemplar lo que está pasando ahora porque también, o sea, acá la parte positiva de Ethereum es no haber perdido la media realmente de una manera más clara, como sí lo hizo Bitcoin. Perdimos la media, fue resistencia en casi 4 ocasiones y ahora sí, al menos la rueda anterior, había miércoles, cerramos por arriba de la media y a hoy, más allá de que la vela es una vela doji, o sea que no se sabe para dónde va, de indecisión, fíjense que al menos tenemos la media por debajo del precio, veremos si por mucho tiempo más, vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Es importante no perder, sí, en Ethereum los 2.868 dólares, muy importante, todo el nivel de soportazo, que inclusive fue el soporte del suelo que nos generó a mediados de mayo de este año, y en caso de quiebre esos niveles, bueno, ya probablemente tendríamos quizá alguna corrección un poquito más importante, quizá a niveles FIBO, a los 2.509 dólares para Ethereum, y sobre todo en mínimos de los 2.142 dólares, que vamos a ver si quizá Bitcoin no puede activar un poquito más de volatilidad en estas cripto y quizá nos traen un poquito más de caída adicional, aunque, repito acá, muy interesantes los indicadores por el suelo, ¿sí? Muy cerquita de niveles de sobreventa, incluso en compra, saliendo de la zona de sobreventa para Ethereum el estocástico, y el MACD que tampoco da cruz alcista, acá hay que ver cuándo lo termine de dar, por debajo de cero muy interesante, junto con un RSI que ya salió de sobreventa, todavía por debajo de 50 en la zona en terreno negativo todavía. Vamos a ver qué es lo que ocurre por el momento. ¿Sí? Acompañando parecería ese movimiento de indecisión que nos está trayendo Bitcoin ahí, jugando un poquito con la media de 200 sin saber para dónde va a disparar. Veremos qué es lo que va ocurriendo, pero prestar la atención sobre todo los 52.000 dólares, ¿sí? En niveles de Bitcoin, que probablemente eso haga también la diferencia para la principal cripto del mundo, con la cual siguen todas las cripto que es Bitcoin, y lo que tiene que ver con Ripple, bueno, Ripple con un doble techo clarísimo, activado por análisis técnico, con un objetivo que todavía no se anuló y que, bueno, parecería que sigue ahí al menos vigente hasta que no se anule. Recién se anula de quebrar máximos entre mínimos, 0,74 centavo dólar para el caso de ya tener este doble techo anulado, y con la media ya como resistencia. Fíjense acá la claridad a veces del análisis técnico, quebramos la media es resistencia en triple oportunidad, la media descendente en 0,53, primer obstáculo clave y bueno, un poquito más peligrosa acá, esperaría sin duda romper el doble techo en 0,74 para ver una pequeña mejoría, si en Ripple que bien lo viene haciendo bastante flojo, ha tenido sus ciclos muy buenos, pero por el momento le está costando bastante. Sí, también una clara resistencia en niveles de los 0,92, resistencia de febrero y, febrero del año 2022 y también julio del año pasado para Ripple, que no activa e inclusive tiene este objetivo bajista activado por análisis técnico, todos los principales indicadores con espacio, de verdad, con espacio a nivel técnico, pero sin demostrarnos tampoco tanto. Hay que esperar a ver cómo define Bitcoin desde mi punto de vista para ver qué ha pasado también con estas otras criptos que van bastante a la par de lo que hace siempre Bitcoin. Y nos vamos con el análisis de algunos activos que tengo para compartirles, algunos muy interesantes. Vamos a arrancar primero con Meta, con ex Facebook, Meta Platforms, que bueno, lo sigue haciendo espectacular, ¿sí? Es verdad, está teniendo una pequeña consolidación de cerquita de máximos. El timing técnico es muy malo en momentum, espectacular, es una fuerza en el precio brutal porque estamos ahí muy cerquita de máximos y con un espacio también bastante importante
hacia niveles de la media de 200. Fíjense, hoy cotizando 512,70 centavos de dólar a cierre de día jueves, ¿sí? Nos falta la sesión del día viernes, pero con espacio solamente de corrección hacia niveles de la media de casi un 16,34% en dólares. Así que acá quien esté afuera, a tener paciencia, ¿sí? La tecnología no está con timing técnico ahora para poder ingresar, pero quien esté dentro, bueno, estar tranquilos, porque los niveles de soporte, al menos por el momento, están bastante claros y están lejos del precio actual. 428 dólares con 79 centavos la media. Claro, gap bajista, alcista en los 399,68 y niveles FIBO de todo el último tramo alcista, lejos, muy lejos del precio actual. 369,29 el 38,2 y 261,95 el 61,8 para Meta, que la verdad que lo sigue siendo espectacular. Principales indicadores que están purgándose, pero tienen bastante más espacio para hacia niveles de sobreventa, sobre todo los osciladores estocásticos, y el RSI que ya se anima a intentar quebrar los niveles de 50, y un MACD que todavía no da venta, pero con indicadores que pueden purgarse bastante más. Así que muy buena la fuerza o el momentum que está teniendo todo el sector tecnológico, con Meta también a la cabeza, que no es la excepción, y con una pequeña corrección ahora, ¿sí? A cierre de este día, pero con timing técnico que ya decimos que se puede mantener, pero para ingresar ahora la verdad que es bastante complicado. Y sector bancario, vamos con JP Morgan, otro gran sector, el que lo está haciendo espectacular, sector un poquito más cíclico el bancario, pero que en este momento la está pasando muy bien, con una economía, obviamente, de Estados Unidos fuerte, y bueno, claro, en máximos, también acá, volvemos a dar el ejemplo, momentum espectacular, fuerza del precio muy buena, pero el timing técnico, nada, acá claramente no tenemos timing técnico, sí tenemos soportes haciendo mínimos crecientes haciendo el soporte en 190,86, la media ascendente que hoy pasa por niveles de los 180,58 y mínimos de abril de este año en 179,26. Lo viene haciendo espectacular, repito, y es un claro mantener. Quien no está en este activo, repito, esperar correcciones, esperar un descanso. El sector bancario no es el que más me gusta porque en crisis realmente la pasa bastante mal. Es uno de esos sectores un poco más cíclicos que habría que ir monitoreándolo bastante bien para no quedarse atrapado, ¿sí? En los periodos malos, pero estamos en el momento bueno, así que quien tenga este activo en cartera lo puede mantener, quien no es el momento a nivel técnico porque estamos ahí cerquita de máximos, un pasito de máximos, ¿sí? Así que, dicho esto, mientras no se pierdan soportes claves, es seguir la tendencia. Todos los principales indicadores sobrecomprados, acá sí no hay dudas, sobre todo los osciladores estocásticos queriendo dar venta y queriendo salir de niveles de sobrecompra particularmente, así que vamos a ver qué es lo que va pasando con JP Morgan, y nos vamos con McDonald's, ¿sí? Nos vamos con McDonald's. Este activo, a anotarlo lo traigo a propósito, ya lo hemos hablado las reuniones pasadas, si no me equivoco, pero muy interesante se pone porque venimos de una corrección muy interesante, que es verdad se puede prolongar, pero que es raro que este tipo de compañías tenga una corrección o un descanso tan largo como el que está teniendo McDonald's. Es verdad, estamos hablando de un sector que no es tan volátil, o sea, no estamos hablando del sector tecnológico o sector de semiconductores, sino que estamos hablando de un sector bastante más tranquilo, el de McDonald's, pero claro, desde máximos, al menos no visita máximos, desde aproximadamente enero de este año, en donde venimos con una corrección bastante importante, sin romper, o mejor dicho, habiendo roto los mínimos de octubre del año pasado, pero casi llegando a primer nivel FIBO de el último gran tramo alcista que tuvimos desde la pandemia que nos venía respetando, o al menos siguiendo la tendencia alcista. Bueno, tuvimos este descanso y ahora para que empiece a mejorar un poquito más McDonald's en el corto medio plazo, debería darse alguna que otra cuestión bastante más importante y bastante más básica, que es empezar a romper máximos decrecientes, que son todos los máximos que nos va dejando en esta pequeña tendencia bajista de corto plazo y la media descendente. Fíjense cómo la media nos hace de primer obstáculo, de primera resistencia y claramente nos apunta a la baja, ¿sí? Así que hay que tener paciencia, esperar a que rompa los 272 dólares con 36 centavos como primer nivel de resistencia importante para McDonald's, y de ahí quizás generando algún suelo, generando algún patrón técnico, podamos subirnos. Directriz también ahí que pasa por encima de la media, que también es clave que la rompa. No hay que apurarse, hay que esperar, ¿sí? Así que a esperar quizás la ruptura de la media para incorporarse y anotarla, que no la tenga en cartera, está activo, porque quizás después de esta corrección, que puede profundizarse un poco más,
quizá podemos tener una corrección a niveles FIBO y no pasaría absolutamente nada de la tendencia de fondo, ¿sí? Pero esperar yo creo que es la mejor opción, al menos el quiebre de la media para incorporarse quien no esté en el activo. Quien esté, bueno, monitorear los soportes más importantes, particularmente ahora sí tenemos los mínimos crecientes, sobre todo el mínimo en los 230,78, el 38,2 que pasa por los 234,30, los 217,90 mínimos de marzo del año 2022 y los 192,60 mínimos que, bueno, son soportes claves del 61,8 de todo este último tramo alcista de la pandemia que tuvo McDonald's, y todos los principales indicadores sobrevendidos. Esto es lo que me gusta también, indicadores pulgados, sobre todo los indicadores estocásticos que veremos si este indicador que sale de niveles de sobreventa nos puede dar un poquito la pauta de por dónde van las cosas, y quizá la semana que viene o la otra semana rompemos la media y da oportunidad para quien no esté en el activo de poder sumar un activazo, activo de largo plazo, que también se puede tener en cartera siempre y cuando, bueno, siga la tendencia alcista y termine lo peor, que parecería que todavía le está costando y está teniendo este bache a nivel técnico para poder seguir. Y las últimas tres, ¿no? O sea, con AMD, traje variadito y traje de distintos sectores, como pueden apreciar. AMD, sector semiconductores, bueno, AMD con un triángulo, ¿sí? Estructura técnica activada por análisis técnico y sobre todo porque, bueno, una tendencia espectacular y correcciones que viene teniendo AMD bastante fuertes a la media, ¿sí? Mantiene la media, mantiene niveles FIBO de este último tramo alcista que tenemos en AMD, que precisamente nos frenamos hacia esos niveles y a la media, así que soportazo niveles de los 145,36 centavos dólar. Toda esta zona es una zona de soporte importante, cerquita pasa la media en 151,63 y fíjense, activando un triángulo alcista, objetivo hacia los 213,38 de mínima, es verdad, ya activado en la semana, pero con el objetivo en cumplimiento, y veremos si al menos vamos a visitar máximos 226 dólares con 80 centavos para AMD, que bueno, lo está haciendo un poquito, Nicaragua un poco peor que Nvidia en el sector, pero al menos con con el soporte en la media, el mínimo también de mayo en los 142,37 y el mínimo también que no tiene que perder de enero de este año en los 133,37, nos va marcando un buen patrón para incorporarse, o quien lo tenga en cartera, mientras no pierda la media ni el mínimo que marcamos anteriormente, no pasaría absolutamente nada. Estamos hablando precisamente de este mínimo. Este es el mínimo más importante que no debería perder el de mayo, puntualmente, que pasa por los 140 dólares aproximadamente. La parte negativa, todos los indicadores sobrecomprados. Si acá en algún momento tiene que haber alguna purga en indicadores para pensar que quizá acá lo peor pudo haber pasado y, bueno, que podemos seguir subiendo y que hay un buen timing técnico también en este activo, al menos por el triángulo que compartimos. Y los últimos dos vamos con ExxonMobil y con Thermo Fisher Scientific, las últimas dos para poder analizar. Este es el sector, un sector que le está costando, el sector energético. Y fíjense, directriz bajista, corrección a la media, no hay deterioro técnico acá, es verdad, pero nos está costando muchísimo toda esta gran subida que ha tenido también ExxonMobil, que, bueno, fíjense, se apoyaba en la media en varias oportunidades y ahora sí un poquito más lateral, pero sin quebrar mínimos crecientes, sin quebrar niveles FIBO, aunque de tanto ir a la media, ya en dos oportunidades atacándola estas últimas semanas. Veremos si es capaz de romper directriz y seguir, o por el contrario, atención, si pierde la media y si pierde los mínimos que pasan por los 108,9 centavos dólar, estamos hablando del mínimo, en este caso de junio de este año, junto con también el suelo que nos dejó en 100 dólares, de romper esa doble zona, ya la media sería resistencia y se podría profundizar un poquito más la caída, quizá a nivel de FIBO, vamos a ver qué es lo que ocurre. ExxonMobil, que tuvo una subida espectacular también desde la pandemia hacia los máximos de toda su historia en 123 dólares. Veremos qué es lo que va ocurriendo, quiero decir, porque no le vino mal este descanso después de la última subida, pero vamos a ver si es capaz de mantener la media, mínimos crecientes anteriores y, bueno, respetar también los soportes de largo plazo a nivel de FIBO. Todos los principales indicadores acá un poco más mixtos, el estocástico ya un poquito más purgado, el RSI no, a niveles de 50, y un MACD queriendo dar venta, o ya dio venta, ¿sí? Por debajo de cero. Un poquito, mucho no nos dicen los indicadores, pero quizá con espacio para caer también. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero mientras mantenga niveles, ¿sí? De soporte, no pasaría absolutamente nada. Quien lo tiene, quien no, esperar esa ruptura de la directriz
a nivel técnico creo que sería un poquito lo más prudente. Y nos vamos con Thermo Fisher Scientific, activazo este activo, ojo a prestarle atención, porque acá podríamos llegar a tener algo muy interesante a nivel técnico, que es lo siguiente: tenemos varias cuestiones, activo de largo plazo muy alcista, lo digo para que no lo tenga en cartera o no lo esté pensando, sector, bueno, de salud, sector diagnóstico médico, y lo que tiene que ver puntualmente con la parte técnica, este rango doble techo activado por análisis técnico, todavía objetivo bajista activado, pero parecería que de todo el último tramo alcista respetamos casi ahí niveles FIBO 61.8 y de ahí se produce el último rebote que estamos viendo. Importante que en caso de quebrar los $611 anula el doble techo, y sobre todo importante que si lo vuelve a romper ahora, que está un poco en eso, está intentando apoyarse al soporte que ya tuvimos en abril de este año en los $530 con 14 centavos, apoyándose, fíjense, en doble oportunidad. La media es el primer obstáculo importantísimo, tendría que quebrarlo ahora la semana que viene o en las próximas sesiones, porque de no hacerlo de esa manera, bueno, podríamos inclusive tener un doble techo o rango de consolidación y profundizar la caída ya con la media como resistencia. La media es resistencia al día de hoy. Tendríamos que 601,32, que ahí nos activaría un doble suelo, y sobre todo los $611 para pensar que lo peor pasó. Esta es la zona clave. Si tenga, bueno, mientras mantenga niveles FIBO, sobre todo el que ya mantuvo los $411 con 48 centavos, pese al objetivo bajista que tenemos. Es verdad, un activo que no sube desde mediados de casi fines del año 2021. Nos dejaba el máximo en los 673. Costo de oportunidad sí, pero quien no lo tenga en cartera, a prestarle atención a la media, a los $611 y quizá la activación de este suelo, en caso de romper la media al alza la semana que viene, mañana, sí, o cuando lo decida así hacer el activo, que no lo sabemos. No hay que intentar nosotros anticiparnos al precio, sino ir lo más sincronizado posible con lo que vaya ocurriendo realmente en el precio. Me encantan los indicadores. Acá está un poco la clave, que no tiene que perder Thermo Fisher a nivel técnico. Todos los principales indicadores saliendo de niveles de solventa, o dando compra al menos. El estocástico no salió todavía, le falta un pasito para salir de 20, pero ya en compra. Un RSI saliendo de niveles de solventa y un MACD queriendo dar cruce alcista o dándolo, bueno, queriendo dar, todavía no lo dio ese cruce, por debajo de cero todavía, pero todos los indicadores estarían ahí prestos para un rebote. Veremos si quebrando la media, veremos si rompiendo máximos decrecientes y sobre todo los $611 para, ¿sí?, empezar a tener otro tramo alcista como el que ya ha tenido, sí, ya ha tenido otro tramo alcista muy fuerte, muy largo, estrella. Siempre repito que rompamos los $611, a anotarlo junto con McDonald's para ir viendo qué es lo que va ocurriendo desde el punto de vista del análisis técnico. Y dicho esto, bueno, dejamos un poco por acá la reunión del día de la fecha. Que arranquen una excelente semana, nos vamos encontrando mañana día lunes en Telegram, ¿sí? Esto se va a estar publicando el día domingo. Y los dejo obviamente con una frase de todas las reuniones, de todas nuestras juntadas virtuales, de Rockefeller, ¿sí?, que nos dice que si su único objetivo en la vida es ser rico, jamás lo logrará. Si hay que intentar ser pacientes, hay que intentar tener una metodología e ir sincronizados con el mercado tranquilos, ¿sí? No pensar únicamente en el dinero, en la avaricia, ¿sí?, en lo que hacen los demás, sino que ir distinguiéndonos con un sistema claro, ¿sí?, con un sistema claro, ni siquiera por lo que digan los analistas, y esto también me excluye a mí, ¿sí?, porque lo mío es una opinión más, yo soy uno más como ustedes en el mercado, y vamos compartiendo semana a semana en los mercados y, bueno, dándoles alguna herramienta a ustedes, pero cada uno tiene que ir formándose, tiene que ir siguiendo el mercado lo más de cerca posible y ser humildes con el mercado, porque el mercado vamos a tener en algún momento correcciones fuertes, que para muchos van a ser oportunidad y para otros van a ser quizá no estar más en la bolsa, ¿sí? Intentemos ser del grupo de los que piensan en la oportunidad después de la caída, por verlo a nivel técnico, ¿sí? Y gestionando el riesgo con los stop loss para quien esté adentro del mercado. Así que bueno, hecha esa reflexión, gracias por haber estado del otro lado como siempre. Nos vamos encontrando, repito, día lunes, mañana, por Telegram, nos vamos hablando y bueno, nos vamos comunicando, ¿sí? Que arranquen una excelente semana. Gracias a todos y todas. Chau, chau.